Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con el estudio de las ondas mecánicas. Particularmente vamos a hablar o vamos a deducir la función de onda sinusoidal. Ya habíamos hablado en la clase anterior de que, vamos a repasar un poco. Habíamos hablado de que estamos enmarcados en el movimiento ondulatorio y particularmente nos interesan las ondas que son periódicas, o sea, aquellas que tienen una secuencia repetitiva en el tiempo. Y aquellas además, o vamos a considerar que no existe ninguna fuente de atenuación para las ondas, entonces por lo tanto la velocidad a la que se van a desplazar es una velocidad constante. ¿Okay? También caracterizamos algunas cantidades relacionadas con las ondas periódicas, como su periodo, obviamente su nombre lo dice, son ondas periódicas, por lo tanto se puede describir en términos de un periodo. Y también de una cantidad equivalente al período, pero en términos de distancia, y es la conocida longitud de onda. Es la distancia que puede haber entre dos crestas o dos valles consecutivos. Encontramos una primera ecuación para la velocidad de la onda, la cual está relacionada directamente con la longitud de onda y la frecuencia. Entonces vimos que entre más larga es una onda, pues más rápido se mueve. Entre más grande es la frecuencia, más rápido se mueve. Y eso es lo que hace, si aumento la frecuencia, entonces la longitud de onda se hace más pequeña, o sea, las ondas son más cortas y viceversa. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las ondas sinusoidales. O sea, lo que vamos a hacer es describir matemáticamente una onda periódica que tenga una forma sinusoidal. Muy bien. Ok, entonces lo primero que vamos a definir es una posición de equilibrio para la cuerda. De manera, de manera que nosotros podemos dibujar la cuerda de forma horizontal y sobre ella podemos caracterizar cualquier punto en términos de una coordenada X. Yo puedo decir, este segmento que está aquí, o este segmento de acá más adelante, están representados por la variable X. Vamos a otro color. Entonces esta será X igual a X1 y esta será X igual a X2, ¿no? Entonces, vamos a despreciar esta cuerda, está sometida a una tensión, la cual viaja en la dirección, o la cual está en la misma dirección de la cuerda, ¿no? La tensión. Por ahora no nos vamos a preocupar tanto por la tensión, aunque sí es importante. Y en la clase de mañana vamos a deducir una ecuación para la velocidad en términos de esta tensión. Bien, entonces en ese sentido nosotros vamos a despreciar la curvatura que tiene, la cuerda debido a la acción de la gravedad. Bien saben que la cuerda tiene una masa y por lo tanto va a haber una fuerza que la va a obligar a deformarse y a curvarse, ¿no? Eso lo vamos a despreciar. Entonces, vamos a considerar además, eso es lo primero, ¿no? Un punto de equilibrio o una posición de equilibrio.
El segundo punto a considerar es la posición o el tipo de onda con el que vamos a trabajar. Tipo de onda. Entonces vamos a tener una gráfica y nos va a interesar particularmente una onda transversal. Entonces nosotros sabemos que la onda transversal viene a partir de un pulso que hace que las partículas se muevan hacia arriba y hacia abajo. Esta será una onda transversal. Y que esa partícula arbitraria va a tener dos coordenadas. Una coordenada en X y una coordenada en Y. O sea, es decir, va a tener un desplazamiento a partir del equilibrio, que fue el que denoté anteriormente, y va a tener una posición en X alrededor de la cuerda. Todo punto se va a caracterizar de esa manera. Entonces nosotros vamos a llamar a Y el desplazamiento del equilibrio, así como aquella X que usábamos en el movimiento armónico simple para describir el desplazamiento del equilibrio. Solo que en esta ocasión va a representar el equilibrio de una partícula en la cuerda. O sea, quiere decir que cada partícula en un instante dado va a tener una posición en Y diferente. No como en el movimiento armónico simple, que nosotros hablábamos de una sola partícula y solo describíamos a esa. Entonces nosotros vamos a tener una ecuación general, la cual me va a decir cuál es la posición que tienen todas las partículas en un instante dado. Entonces, esa ecuación va a depender de dos parámetros. Va a depender de la, va a depender de la posición en X y además va a depender del tiempo. Entonces nosotros vamos a decir que esa distancia, en este caso la onda ha viajado una determinada distancia desde donde se soltó. Vamos a llamar delta X. Entonces, ese delta X es la distancia viajada por la onda, ¿no? Nosotros sabemos que la velocidad de la onda es constante. Por lo tanto, ese delta X estará dado por el producto de la velocidad con el tiempo. Y si yo considero que mi referencia esté sub 0 igual a 0, entonces ese delta X es igual al producto de la velocidad por el tiempo. La velocidad por el tiempo. Muy bien. Entonces, así puedo describir yo a la onda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo ando buscando? Lo que yo ando buscando es una función de onda. Buscamos una función de onda. Esa función de onda nosotros la vamos a describir como y depende de dos parámetros. Depende de la posición de la partícula y del tiempo que ha pasado. Muy bien, entonces, como queremos describir eso, el siguiente requisito que le vamos a poner es que va a tener que ser una onda sinusoidal. Una onda sinusoidal. Entonces, si es una onda sinusoidal, eso quiere decir que la forma que nosotros vamos a emplear es la misma que usamos
en las clases anteriores. Es precisamente esto. Esta es la forma. O sea, vamos a considerar que la fuente que provoca las perturbaciones es una fuente tal que el resultado de la onda es una onda sinusoidal. O sea, tiene la forma de una función seno. Ahora, si ustedes recuerdan esta simulación, nosotros en esta simulación pudimos observar el movimiento de cada una de las partículas. Vimos que cada partícula se iba moviendo en un movimiento armónico simple alrededor de un punto de equilibrio. El punto de equilibrio era la horizontal y cada una pues iba a tener características de cualquier movimiento periódico, una amplitud, una frecuencia angular. Entonces, si nosotros nos situamos aquí y solo nos interesamos por esa partícula, la partícula que está en x igual a 0, en x igual a 0, entonces nosotros podemos decir que la posición en y de esa partícula que está en la coordenada x igual a 0 a un tiempo dado tiene características de un movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, eso era el producto de la amplitud por el coseno de omega t. No le voy a poner un ángulo de fase, no le voy a poner un ángulo de fase dado porque pues voy a considerar que en el tiempo t igual a 0 la partícula estaba en la posición de, de la amplitud. Y aquí voy a tener entonces un A coseno. Recordemos que omega se puede escribir como 2pi por f por t. Entonces, si uno en la simulación se centra nada más en el punto o la partícula que está en la posición x igual a 0, usted solo la va a ver que esta partícula se mueve hacia arriba, pasando por el punto de equilibrio, llega a la amplitud, luego baja, pasa por el punto de equilibrio, llega a la posición mínima y así está. Ese es su movimiento, un movimiento periódico alrededor de un punto de equilibrio. Listo, entonces ahora ahí lo que tenemos es la descripción del movimiento de la partícula en términos nada más del tiempo. Pero nos interesa también saber qué pasa con las otras, qué pasa con las que están más adelante. Pues voy a considerar ahora que la onda viaja de la posición x igual a 0 a algún punto de coordenada x arbitraria. Y eso lo va a hacer en un tiempo t, usando la misma referencia anterior y sabiendo que la onda viaja a velocidad constante, lo va a hacer en un tiempo igual a la distancia que recorrió entre la velocidad. Recuerde que v aquí representa la rapidez de la onda y es constante. Entonces, eso sería lo siguiente, la representación gráfica. Tendría el pulso que va viajando así. Y luego lo tiene más adelante. Entonces, aquí estaría en x igual a 0 y aquí estaría en una posición x. Aquí el tiempo es tiempo t igual 0 y este será el tiempo final que le voy a representar nada más con una t. De tal manera entonces que la distancia que ha viajado, delta x, es igual a la posición final, que es x, menos la posición inicial, que es 0, ¿no? Eso será entonces x. Muy bien.
Entonces ahora quiero verificar eso. Recuerde que la velocidad es la distancia, el tiempo. La velocidad va a ser el delta x es x menos x0. El tiempo t, entonces me da justamente lo que estaba esperando. Y el tiempo eso es lo que estaba mencionando. Es decir, la partícula o la onda ha viajado una distancia x en ese tiempo. Entonces, ahora lo que yo voy a identificar aquí es que el movimiento del punto X en ese momento, o sea, ya en el momento que ha viajado una distancia t, es exactamente el mismo movimiento que va a tener el punto que tenía el punto X igual a 0 en el instante t menos esa distancia o ese tiempo que acabo de calcular. Voy a escribirlo para que quede más claro. Ya, estoy teniendo problemas con este dispositivo, es como un poco lento. Ténganmele paciencia. El movimiento del punto X, que es donde está la onda ahora, en el instante t, que es el tiempo que ha transcurrido, es el mismo que el movimiento del punto X igual a 0 en el instante t menos ese tiempo que transcurre. Y hay una resta, pues porque obviamente es el tiempo anterior, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer con esto es que podemos obtener el desplazamiento de ese punto donde está ahora la onda en el instante t si nosotros sustituimos ese tiempo que tenemos marcado en la pantalla en la ecuación anterior que representamos para x igual a 0, porque van a tener exactamente el mismo desplazamiento. Entonces, si nosotros lo sustituimos, lo que vamos a tener es que y de xt y de xt es la amplitud por el coseno de omega por el tiempo. Entonces va a ser t menos x entre v, entre la velocidad. Listo, entonces ahora recordemos que la amplitud, no, recordemos que omega es 2πf. Entonces x entre v menos t. Simplemente aquí vamos a utilizar, bueno, sustituí omega y usé una identidad. Recuerdan que el coseno de menos teta es igual al coseno de teta. La función coseno es una función par. Entonces factoricé el signo, de manera que el signo menos ya no me le quedara a x, sino que me le quedara a t. ¿Sí? Entonces, finalmente, la ecuación me queda a
por el coseno de 2πf por el cociente x entre b menos t. Listo, entonces ahora vamos a utilizar algunas cosas que ya conocemos. La primera que ya conocemos es que la velocidad es igual a lambda por f. Con eso concluimos la clase anterior. Y entonces, por tanto, de esta ecuación puedo sacar que lambda es igual a la velocidad entre la frecuencia. Y la frecuencia es el recíproco del periodo. Entonces voy a separar la ecuación anterior. Y de xt me queda la amplitud por el coseno de 2pi entre lambda por x. Porque en la ecuación anterior yo tenía la frecuencia entre la velocidad. Y si usted nota en esa ecuación anterior que puse, lambda es la velocidad entre la frecuencia. Por lo tanto, entonces ese producto que aparece ahí es el recíproco de lambda multiplicado por x. Mientras que en el segundo me va a quedar 2pi dividido entre el periodo por t. Y el periodo aparece ahí precisamente porque como factor común tengo 2pi por f, pero f es el recíproco del periodo, ¿no? Recíproco del periodo. Y entonces, cargo. Y entonces puedo escribirlo como 1 sobre t. Muy bien, ya casi tengo la fórmula, solo voy a identificar algunas cosas aquí. Esta ecuación ya la conozco. ¿A qué es igual esto? A ver si lo recuerdan. A la frecuencia. A la frecuencia angular. Frecuencia angular. Ya lo teníamos del movimiento armónico simple. Esto está, recuerde, en unidades de radianes por segundo. Radianes por segundo. Y luego tengo esta otra, ¿ya? Que se parece mucho. Y a esta no la conocíamos, hasta ahora le vamos a poner un nombre, la vamos a denominar con una K minúscula, y se le llama número de onda. Y tiene unidades de radianes por metro. Radianes por metro. Ok, entonces tengo esas dos cantidades y voy a sustituir finalmente. Me va a quedar ya la función de onda A por el coseno de K por X menos omega T. Entonces, esta ecuación es a la que se le conoce como la función de onda sinusoidal. Entonces, este es función de onda sinusoidal. Okay. Y particularmente, esta se mueve, representa el movimiento de una partícula en la cuerda cuando la onda se mueve en la posición positivo X.
Entonces, este signo menos que aparece ahí representa eso. O sea, si ustedes se acuerdan, cuando yo hice la descripción aquí, hice que la onda se moviera de izquierda a derecha. Pero si yo hago lo contrario, si hago que la onda se mueva de derecha a izquierda, que también puede pasar en una cuerda, entonces lo que cambiaría aquí sería que el término B entre X entre B sería positivo y por lo tanto entonces el segundo término, el que tiene omega, sería positivo. Entonces hay que recordar eso. Cuando el término omega t es negativo, significa que la partícula, bueno, no la partícula, la onda se va moviendo de izquierda a derecha o en la dirección de X positivo en la referencia natural. Y cuando el signo de omega t es positivo, entonces se va moviendo en la otra dirección. Entonces, si se fijan, esta función está en términos de dos cantidades que son similares, la frecuencia angular y el número de onda. Ambas vienen a representar prácticamente lo mismo. Una viene a ser como una frecuencia en términos espaciales, es decir, cuántas ondas completas o cuántos ciclos completos de la onda se van repitiendo por unidad de distancia. O sea, cuántos metros abarca una onda en la cuerda. Eso sería el número de onda. Y la frecuencia angular sería similar, pero nada más que en términos temporales. Recuerde que la frecuencia, que el periodo representa el tiempo en el que se completa un ciclo. Entonces, en un intervalo de tiempo dado, ¿cuántos ciclos se van a ir completando para esa onda? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos da esta ecuación? Esta ecuación me va a dar a mí, para un instante dado, cuál es la posición que tiene la partícula. Voy a poner otra vez la captura de pantalla de nuestra simulación. Y entonces, lo que esta ecuación me da, ¿sí?, es particularmente cuál va a ser el desplazamiento que tiene la partícula, ese desplazamiento y. O si lo veo para esta otra partícula, ¿cuál es su desplazamiento? Puedo verlo más adelante todavía, por ejemplo, esta de acá. ¿Qué desplazamiento y tiene? Entonces, una ecuación general no es particular para una partícula, porque si se fija, aparece la coordenada en X. Entonces, digamos, si me refiero a la primera partícula, digamos esta, lo voy a llamar 1, esta tiene una coordenada en X, X1, y además, desde el momento en el que se lanzó el pulso, ha pasado un determinado tiempo. Lo mismo con el segundo y con el tercer punto. Cada uno tiene una coordenada en X diferente y habrá pasado un tiempo diferente para cada uno. Entonces, dependiendo de cuál sea la coordenada en X y el tiempo, pues ese valor puede ser muy diferente. Entonces, esa función de onda lo que me da es el desplazamiento transversal que tienen las partículas de la cuerda cuando va pasando una onda sinusoidal por la cuerda. Eso es lo que me da. Bien, puedo sacar otra información. Puedo sacar otra información de esa ecuación. Por ejemplo, vamos a ver si puedo poner o determinar otra ecuación para la rapidez de la onda. Ya teníamos una. Teníamos esta ecuación, que la velocidad era lambda por f. Okay.
lambda, yo voy aquí a, si yo voy aquí a la función de onda, un paso antes de la fórmula final, yo noto que K, que es el número de onda, tiene la ecuación 2pi sobre lambda. Así lo definí, 2pi sobre lambda. Entonces voy a ir poniendo aquí en la parte de abajo otras ecuaciones. K es igual a 2pi sobre lambda. De hecho, voy a encerrar esta fórmula porque es una fórmula nueva, es una cantidad nueva, y puedo sustituir su equivalente acá. Puedo decir que si K es igual a 2pi sobre lambda, entonces lambda es igual a 2pi sobre K. 2pi sobre K. Y de la frecuencia, yo sé que la frecuencia, la frecuencia viene a partir de la definición de la frecuencia angular. Yo sé que omega es igual a 2πf, por lo tanto, la frecuencia es igual a omega sobre 2pi. Omega sobre 2pi. Entonces cancelo los 2pi y la nueva ecuación para la rapidez es el cociente entre la frecuencia angular y el número de onda. Voy a ponerlo aquí de forma resumida. Es una nueva ecuación y usted puede verificar que tiene consistencia dimensional porque el número de onda está en radianes por metro y la frecuencia angular está en radianes por segundo. Entonces ahí ya tiene una nueva ecuación para poder encontrar. Esta es más directa porque tanto omega como k se lo puede leer directamente de la función de onda. Muy bien. Entonces, otro comentario que les iba a hacer es, ya lo había mencionado, pero lo voy a escribir. Si se mueve en en la dirección contraria, entonces vamos a tener esta variante. Kx más omega t. Y entonces, en general, lo que yo voy a tener es un más menos en la fórmula. Así que a eso que está dentro del argumento se le conoce como la fase de la onda. La fase de una onda es precisamente ese Kx más menos, ya sea que se mueva para la derecha o para la izquierda. Esta es otra cantidad muy importante a recordar de las ondas. La fase de una onda es el argumento de la función coseno en la función de onda. Y la fase, pues me va a decir a mí cuál es cuál es la diferencia entre un punto y el otro. Es decir, uno va a estar desplazado tantos centímetros positivo, otro tantos centímetros negativo, etcétera. Ok, con esto vamos a realizar un problema. No sé si tienen alguna pregunta aquí. ¿Ha quedado clara esta deducción? ¿Sí? ¿Me han seguido? Quedó claro, Lick. Listo. Eso espero. Si no, pues ustedes me cuentan. Me dicen si tienen dudas. Vamos a hacer un problema para aplicar todas estas cosas. Vamos a usar, vamos a hacer el problema 15.7.
Muy bien, me dice el problema 15.7 que ciertas ondas transversales en una cuerda tienen una rapidez de 8 metros por segundo, una amplitud de 0.0700 metros y una longitud de onda de 0.320 metros. Las ondas viajan en la dirección de -x y en el tiempo t igual a 0, el extremo x0 de la cuerda tiene su máximo desplazamiento hacia arriba. Ok. Inciso A, calcule la frecuencia, el período y el número de onda de estas ondas. Ok, entonces, inciso A, pues bastante sencillo porque ya tengo todos los datos. Me dice la frecuencia. La frecuencia nosotros sabemos que es el cociente entre la velocidad y la longitud de onda. La velocidad me dice que es de 8 metros por segundo y la longitud de onda, pues me están diciendo que es 0.320. Entonces hago esto y a mí me da 25. A ver si me confirman, 25 Hz. Sí, Lick, me da lo mismo. Gracias. Muy bien, entonces 25 Hz la frecuencia. Después me dice que calcule el periodo. Que calcule el periodo. Para calcular el periodo, lo que tengo que hacer es usar la misma frecuencia, ¿no? Usar la misma frecuencia. El periodo es el recíproco de la frecuencia. 1 sobre 25 Hz. ¿Cuánto le da esto? 0.04 me da Mili. 0.004 segundos. Listo. Muy bien. Después me dice que determine los resultados. Okay, sí, vamos bien. Después me dice que determine el número de onda. El número de onda es esa nueva cantidad K que acabamos de deducir. Y vimos que era 2pi sobre lambda. Que sería 2pi entre 0.320 metros. A mí me da 19.63 radianes por metro. Igual, Lick. Lick. Me igual. 19.63. Bueno, hasta aquí todo va bien, no tiene pues mayor dificultad el problema, básicamente solo es de familiarizarse con las ecuaciones nuevas. Pero en el inciso C se va a poner buena la cosa. Ok, inciso B. Escriba una función de onda que describa la onda. Okay. Entonces, vamos a recordar la función de onda, la cual dijimos que era y de xt igual a la amplitud por el coseno de kx más menos t. Entonces nosotros tendremos que determinar las cantidades y el signo del segundo término. Pues nosotros ya tenemos la amplitud, ya tenemos el número de onda. Nos falta la frecuencia. Así que voy a hacer un espacio aquí para calcular la frecuencia.
antes de pasarme a eso. Entonces la frecuencia, pues ya sabemos que esto no me lo piden, pero lo voy a necesitar para el siguiente ejercicio. 2pi por la frecuencia, 2pi por 25 Hz. A mí me da 157.1 radianes. Por segundo. Ok, entonces sustituyo. Me dice que la onda va viajando en la dirección de las X negativas. Por lo tanto, el signo tendrá que ser signo más. Entonces tengo la amplitud. Está lentísimo esto, no sé qué le pasa. Ok, entonces tendría la amplitud, que son 0.07. Eso me lo da el enunciado del problema. Luego, Licenciado, dígame. a mí la frecuencia me da 157. Ah, no, olvídelo. Ya vi por qué, punto 1. Sí, redondeado, ¿no? Y aquí 19.63. Y ahí lo más. Radianes por metro por X más espacio más 157.1 radianes por segundo, luego por T. Y esa es la función de onda. Es decir, para cualquier partícula de la cuerda, me va a dar a mí cuánto es el desplazamiento transversal en Y que tienen. Simplemente tendré que sustituir a qué distancia está la partícula, qué distancia está la partícula y cuánto tiempo ha transcurrido. Entonces, como les digo, hasta aquí, todo bien. Y estos dos incisos sirven para que uno refuerce prácticamente lo que vimos en la primera media hora de la clase. Ahora, ya en el inciso C, la cosa se pone un poco más difícil. No tanto, pero sí hay que pensar un poquito más esto. En el inciso C me dice, en el D más bien será lo complicado. En el C me dice, calcule el desplazamiento transversal de una partícula que está en la posición 0.336 o 360 en el instante t igual a 0.150. Bueno, aquí sencillo, solo sustituyo cuánto vale X. Entonces X es 0.360 metros, coma, el tiempo vale 0.150 segundos. Entonces, ayúdenme ahí, metan eso en la calculadora. Recuerden, la calculadora debe de estar en radianes. Y ustedes me dicen cuánto les da esa Y. Lic, a mí me da 0.049. Ok. 0.050. Redondeado, ¿no? Listo. Ok. Este inciso puede parecer bastante trivial, pero realmente nos sirve para resolver. Es una información que necesito
para el inciso D. Vamos a ver, el inciso D me dice, ¿cuánto tiempo debe pasar después de t igual a 0.150, o sea, el tiempo que me dieron, el tiempo que usé en el inciso anterior, para que la partícula en la posición 0.360 vuelva a tener su desplazamiento máximo hacia arriba? O sea, ¿cuánto tiempo va a pasar desde la posición en la que está actualmente hasta que alcance otra vez la amplitud? O sea, en el momento que lo calculé, no está ni en una cresta, ni en un valle, ni en el equilibrio. Está en la distancia 0.050, como acabamos de calcular. Entonces, yo lo que necesito ver es lo siguiente. Voy a representar recuerde que la onda va viajando de derecha a izquierda. Entonces, solo voy a poner un segmento de la cuerda, que es la parte que me interesa. Y más o menos está, vamos a ver cuánto es la amplitud, 0.07, quizás un poco más arriba está eso. Está como por aquí. A esa distancia, Y será 0.050 metros. Y ahora, en otro color, voy a poner lo que va a experimentar exactamente la misma partícula en un instante más adelante. Cuando se encuentre... Ay, ¿qué le pasa a esta tabla? Lenta. Ahí. O sea, no es que son dos ondas diferentes, son como dos fotografías diferentes de la misma partícula. Y ahora, esta distancia, la máxima, representa la amplitud. Y ambas fotografías, por decirlo así, o ambos instantes son para el mismo punto, para una partícula que está a una distancia X de 0.360 metros. Entonces, la primera que representé es precisamente la que calculamos en el inciso C, cuando estaba en la posición 0.050. Como la onda va viajando de derecha a izquierda, entonces en un instante de tiempo más adelante, la partícula va a alcanzar la amplitud y precisamente lo que me están pidiendo es cuánto es el tiempo que transcurre entre entre esas dos pues, capturas o imágenes que tengo de la cuerda. ¿Sí? Entonces, bueno, para eso tengo que utilizar una definición. Si Y es igual a A, que ese es el caso del segundo, entonces quiere decir que el coseno de kx más omega t en la función de onda tiene un valor de 1, porque en ese momento la partícula alcanzó su máximo desplazamiento. Pero nosotros sabemos que en la función coseno de teta, esta toma un valor de 1 cuando teta vale 0, 2pi, 4pi, etcétera. Un valor n multiplicado por 2pi. Cada n multiplicado por 2pi, el coseno alcanza su valor máximo 1. Entonces, si yo sustituyo en la fase de la onda, recuerde que la fase es esto, es decir, la fase de la onda tiene que valer n igual a 2pi para que la partícula se encuentre en un máximo, o sea, en una cresta.
Entonces, si yo sustituyo la fase de la onda es kx más omega t, y tiene que ser igual, como dije anteriormente, a n por 2pi. A n por 2pi. ¿Sí? Nosotros sabemos que el número de onda, que es el primer término del lado izquierdo, es igual a 2pi sobre lambda, y que omega es 2pi sobre el periodo. Eso lo hago para cancelar el 2pi, que me sale de factor común en ambos lados de la ecuación. Y lo que voy a hacer aquí es despejar para t, el tiempo. Si despejo para el tiempo, voy a mandar a restar al otro lado el x entre lambda, entonces me va a quedar n menos x sobre lambda, y voy a pasar a multiplicar el periodo, me va a quedar esto. Entonces, ¿qué significa esa ecuación? Es esa ecuación que acabo de encontrar. Esa ecuación, una ecuación nueva, me permite a mí encontrar el tiempo en el cual va a ocurrir un máximo para la partícula. O sea, si yo sustituyo ahí en esa ecuación una x, por ejemplo, la x de este punto, el punto de interés, que es 0.360 metros, ya conozco lambda, ya conozco el periodo, y le coloco el número n, que el número n va a representar cuál máximo es. Si la primera vez que alcanzó el máximo, la segunda vez, la tercera vez, y así sucesivamente. Entonces yo voy a empezar a darle valores a esto y voy a encontrar los tiempos, desde el tiempo de referencia t igual a 0, que transcurre para que ocurra un máximo en ese punto. Entonces voy a empezar a darle valores y entonces voy a encontrar esos tiempos. Ahora, ¿qué hago con eso? Voy a buscar cuál es el máximo que está inmediatamente después de los 0.150 segundos, que es la posición inicial, y luego solo hago el delta t y encuentro cuánto es el tiempo que transcurre entre la posición actual y el siguiente máximo. Entonces, usted puede empezar aquí a darle valores, N1, N2, N3, N4, N5, pero yo solo voy a hacer 2 cálculos, porque me va a llevar mucho tiempo y ya de hecho ya me estoy pasando del tiempo de la clase. Si N vale 5, voy a poner N4, entonces este cálculo es 4 menos 0.360 metros entre 0.320 metros por el periodo, que es 0.04, voy a poner el valor ya, me da 0.1150 segundos. Ahora, si lo calculo para el siguiente, si me fijo, ese número está antes que el número o el tiempo que yo tengo actualmente en la partícula, que es 0.150. Y si calculo el siguiente, cuando t vale 5, quedaría 5, 0.360 metros, 0.320 metros, 0.04 segundos. Esto me da 0.1550 segundos. Se pasa el tiempo en el cual estoy. Eso quiere decir que en el momento en el que yo estoy con la partícula, que es a los 0.150 segundos, la próxima vez que va a alcanzar un máximo es cuando n es el quinto máximo. Es el quinto máximo. Y es a los 0.1550 segundos.
¿Y a mí qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo cuál es el tiempo que transcurre desde la posición actual que calculé en el inciso C hasta el siguiente máximo. ¿Y dónde está el siguiente máximo? Está en n igual a 5. Por lo tanto, dígame. ¿Alguien activó el micrófono? No entendí por lo de n igual a 5. O sea, ¿se pudo haber calculado desde un n menor o tenía que ser explícitamente de 4 y 5? Sí, pudo haber, o sea, usted pudo haber calculado el 1, el 2, el 3. Lo que pasa es que esos tiempos son anteriores, mucho antes que el que usted tiene. O sea, usted tiene que buscar un n que esté, o tiene que buscar dos n's que estén entre el tiempo actual, pues. Porque yo lo que estoy queriendo calcular es, ojo con eso, el tiempo que transcurre desde la posición actual hasta el siguiente máximo. O sea, no me hubiera servido de nada calcular el 1, el 2. O sea, obviamente, la primera vez que yo hago el ejercicio, por cuestiones de tiempo aquí yo solo calculo el 4 y el 5, pero la primera vez que uno lo hace tiene que calcular el 1, 2, 3, 4, 5 hasta que encuentre aquel que esté más cercano al mío, ¿no? Entonces yo aquí solo hago 2, el 4 y el 5 para darme cuenta que mi posición actual está entre estos dos máximos. Por lo tanto, el siguiente máximo es el que ocurre cuando n es igual a 5. ¿Sí me entienden? Sí. Y entonces esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Esa es el tiempo, el primer tiempo es el tiempo del siguiente máximo menos 0.150, que es el tiempo de la posición actual, y calculé lo que me pide el flujo, ¿verdad? Siempre fíjense bien en la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe pasar después de t igual a 0.150 para que la partícula en la posición 0.360 metros vuelva a tener su desplazamiento máximo? La partícula no es la primera, la partícula ya había tenido, según lo que encuentro en la ecuación de t, ya había tenido 4 máximos antes de la posición actual. Y el siguiente máximo es el quinto. Entonces, si yo le cambio ahí un dato, por ejemplo, puede ser que no sea para todo, sea n igual a 5, dependerá de cuál es el tiempo y la posición. Ok, ¿quedó claro ese último inciso? ¿O hay alguna pregunta? Muy bien. Bueno, igual, como siempre, tienen chance después de ver el video nuevamente, y si tienen adicionalmente alguna pregunta, pues ustedes me dicen y con gusto les apoyo. Yo sé que a veces así en clase puede ser un poco a la carrera, ¿verdad? Pero ya si lo analizan despacio luego, entonces se convenzan un poco de lo que les digo, y adicionalmente si hay preguntas, claro que me las pueden hacer. Bueno, entonces hasta aquí nos quedamos hoy. Nos vemos mañana. Mañana vamos a seguir con... mañana vamos a hablar de la rapidez en términos de la tensión, y vamos a encontrar una ecuación que es muy útil, que se llama la ecuación de onda. Bueno, entonces que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Gracias. Igual. Gracias. Gracias, Lick. Buenos días. Gracias, Lee.